Camila conocía cada barra de hierro del portón de la escuela San Martín. Cada mañana, a las 7 en punto, se instalaba en la banqueta de enfrente con su libro manchado y su mochila desteñida. Desde ahí veía pasar a los niños ricos con sus uniformes perfectos, sus mochilas nuevas, y sus padres en carros brillantes. Su rutina era simple pero constante. Primero llegaba a la plaza de la esquina, donde había dormido la noche anterior en una banca protegida por un árbol grande. Después caminaba hasta los contenedores de basura detrás de la biblioteca municipal, donde siempre encontraba libros rotos o revistas viejas. Los limpiaba con cuidado y se dirigía a su lugar favorito, justo enfrente de la escuela más cara de la ciudad. El señor Matías, el conserje de la escuela, la había visto tantas veces que ya no le decía nada. Al principio la correteaba, pero un día la encontró leyendo en voz baja un cuento infantil y se quedó escuchando. Desde entonces, solo le pedía que no molestara a nadie y que se fuera si llegaba la directora. «Mientras no causes problemas, puedes quedarte», le había dicho una mañana, pasándole un pan dulce. «Pero si alguien se queja, te vas. ¿Entendido?» Camila asintió, y desde entonces esa esquina se volvió su salón de clases. Leía todo lo que encontraba: cuentos, periódicos, hasta las etiquetas de los productos que veía en las tiendas. Había aprendido a leer cuando vivía con su abuela, antes de que se muriera y la dejara sola en las calles. Ahora, a los 9 años, las letras eran su única compañía constante. Durante el recreo, Camila observaba a los niños jugar en el patio. La mayoría corría, gritaba y reía en grupos. Pero había una niña que siempre estaba sola. Era pequeña, tal vez de su misma edad, con el cabello café recogido en una coleta perfecta y el uniforme más limpio de todos. Pero lo que más llamaba la atención de Camila era que esta niña nunca hablaba. La veía sentada en una banca del patio, mirando sus zapatos negros y brillantes, mientras las otras niñas jugaban a su alrededor. Cuando sonaba la campana, caminaba lentamente hacia el salón, siempre la última en entrar. Sus maestras le hablaban con cariño, pero ella solo movía la cabeza para responder sí o no. Un martes por la mañana, Camila notó que la niña silenciosa la estaba mirando desde el otro lado de la reja. Sus ojos se encontraron por un momento antes de que la niña volteara rápidamente hacia el suelo. Al día siguiente pasó lo mismo, y al otro también. Camila decidió hacer algo diferente. Tomó su libro favorito, uno de cuentos infantiles que había rescatado de la basura, y lo levantó para que la niña pudiera verlo. Con su dedo señaló una palabra grande en la portada: «Casa». La niña del uniforme perfecto levantó la vista y la miró fijamente. Camila volvió a señalar la palabra y movió los labios sin hacer sonido. «K-S-A». La niña parpadeó varias veces, como si estuviera tratando de entender algo muy importante. Durante los siguientes días, Camila repitió el mismo ritual. Señalaba palabras sencillas en sus libros: sol, luna, amiga. La niña cada vez prestaba más atención, acercándose poco a poco a la reja que las separaba. Una mañana nublada de octubre, mientras Camila señalaba la palabra nombre en una página arrugada, la niña se acercó tanto a la reja que sus dedos pequeños tocaron el metal frío. «Camila», susurró con una voz ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Camila sonrió por primera vez en semanas. La niña del otro lado de la reja también sonrió, y por un momento, la barrera de hierro entre sus dos mundos pareció desaparecer completamente. Eduardo Moreno revisaba los mismos informes financieros por tercera vez esa mañana. Su oficina en el piso 20 del edificio más alto de la ciudad tenía ventanas enormes que daban vista a toda la urbe, pero él rara vez levantaba la mirada de su escritorio. Los números, las gráficas y los contratos eran más fáciles de entender que las personas. Desde la muerte de su esposa Elena, hacía 2 años, Eduardo había construido una rutina perfecta y predecible. Se levantaba a las 5:30. Desayunaba café negro con pan tostado, revisaba los mercados internacionales y salía de casa exactamente a las 7. Dejaba a Valentina en la escuela San Martín y llegaba a su oficina antes que cualquier empleado. Su empresa de construcción era una de las más importantes del país. Había construido centros comerciales, torres de oficinas
y conjuntos residenciales en las mejores zonas de la ciudad. El éxito profesional había llegado fácil, pero la paternidad era territorio desconocido, especialmente después de que Valentina dejara de hablar. Los doctores le habían explicado que el mutismo selectivo era común en niños que habían perdido a un padre. Es temporal, le aseguraban. Con paciencia y terapia volverá a hablar. Pero habían pasado 2 años y Valentina seguía comunicándose solo con gestos y miradas. Eduardo había contratado a las mejores terapeutas, psicólogos infantiles y especialistas en trauma. Valentina asistía a sus citas sin protestar, pero tampoco mostraba progreso. En casa, ella hacía sus tareas, comía en silencio y se iba a dormir a las 8 en punto. Su mundo funcionaba como un reloj, igual que el de su padre. Esa tarde, Eduardo recibió una llamada que rompió su rutina perfecta. «Señor Moreno, soy la maestra Patricia de la Escuela San Martín», dijo una voz nerviosa al otro lado del teléfono. «Necesito contarle algo sobre Valentina». Eduardo dejó caer su pluma. Las llamadas de la escuela nunca eran buenas noticias. «¿Qué pasó? ¿Está bien?» «Sí, está bien. Es solo que...» «Bueno, hoy durante el recreo, Valentina dijo una palabra completa». Eduardo se quedó callado. Después de 2 años de silencio, ¿era posible? «¿Qué palabra dijo?», preguntó con voz temblorosa. «Dijo Camila». Lo repitió varias veces mientras miraba hacia la reja de la escuela. Pensé que debía saberlo inmediatamente. Eduardo colgó el teléfono y canceló todas sus reuniones. Salió de la oficina más temprano de lo que había hecho en años y manejó directo a la escuela. Llegó justo cuando sonaba la campana de salida. Se estacionó al otro lado de la calle, donde podía ver el portón principal sin que lo notaran. Los niños salían corriendo hacia sus padres, pero Valentina caminaba despacio, como siempre. Eduardo esperó que llegara hasta él, pero algo extraño pasó. En lugar de dirigirse al carro, Valentina caminó hacia la reja lateral de la escuela. Ahí, del otro lado del metal, había una niña descalza con ropa sucia y una mochila rota. Eduardo frunció el ceño. ¿Qué hacía una niña de la calle tan cerca de la escuela más exclusiva de la ciudad? Lo que vio después lo dejó sin palabras. Valentina sonrió. No una sonrisa educada como las que les daba a las visitas en casa, sino una sonrisa verdadera, grande y luminosa. La niña de la calle le mostró un libro viejo y señaló algunas palabras. Valentina asintió emocionada y movió los labios, aunque Eduardo no pudo escuchar lo que decía desde la distancia. Por 5 minutos, Eduardo observó a su hija interactuar con más alegría de la que había visto desde la muerte de Elena. Cuando finalmente Valentina se despidió de la niña desconocida y caminó hacia el carro, Eduardo fingió que acababa de llegar. «Hola, papá», le dijo Valentina con gestos, como siempre. Durante el camino a casa, Eduardo no pudo dejar de pensar en lo que había visto. Esa noche, mientras revisaba la mochila de Valentina para prepararla para el día siguiente, encontró algo que no esperaba. Un cuaderno lleno de letras escritas con lápiz de colores. Las letras eran torcidas pero decididas, como si alguien estuviera aprendiendo a escribir con mucha concentración. En la última página, con letra más clara, estaba escrito: «Camila me enseña». Eduardo se sentó en la cama de Valentina y observó a su hija dormir. Por primera vez en 2 años, ella tenía una sonrisa pequeña en los labios mientras soñaba. Al día siguiente, Eduardo decidió llegar temprano a la escuela para conocer a esa niña llamada Camila, que había logrado lo que ningún especialista había conseguido: hacer hablar a su hija. Camila había aprendido a ser invisible. Durante las siguientes semanas, cambió su rutina para evitar a los guardias de seguridad, que ahora patrullaban más seguido cerca de la escuela. La directora había dado órdenes estrictas. Ningún elemento indeseable debía acercarse a los alumnos. Pero Camila era lista. Conocía cada rincón del barrio y había encontrado nuevas maneras de ver a Valentina. A veces se escondía detrás del puesto de tacos de la esquina. Otras veces se subía al árbol grande de la plaza que daba vista al patio de la escuela. Siempre llevaba un libro diferente y siempre esperaba el momento perfecto para mostrárselo a su nueva amiga. Valentina también había cambiado. Ya no se sentaba sola en la banca del patio.
Ahora caminaba cerca de la reja, buscando con la mirada hasta encontrar a Camila. Cuando se veían, Valentina sonreía y Camila le mostraba palabras nuevas. Cielo, pájaro, hermana. Las maestras notaron el cambio inmediatamente. Valentina participaba más en clase, levantaba la mano para responder preguntas con gestos y hasta había intentado leer en voz alta durante la clase de español. Pero cuando le preguntaban qué había causado el cambio, ella solo movía los hombros y sonreía. Una tarde lluviosa, Camila no pudo llegar a su lugar habitual. Los guardias estaban por todos lados y el señor Matías le había dicho que se fuera temprano porque la directora andaba de malas. Valentina esperó hasta que terminó el recreo, pero no vio ni rastro de su amiga. Esa noche, en su cuarto lleno de juguetes caros y libros nuevos, Valentina hizo algo que no había hecho en 2 años. Tomó papel y lápiz y escribió una carta. Las letras salieron torcidas al principio. Sus manos temblaban porque no estaba acostumbrada a escribir tanto. Pero tenía algo importante que decir, y las palabras que Camila le había enseñado comenzaron a aparecer en el papel. Papá, Camila me enseñó. Ella me entiende. Las palabras no son feas cuando las leo con ella. Antes tenía miedo de hablar porque mamá ya no está, y las palabras se fueron con ella. Pero Camila me trajo palabras nuevas. Ella lee libros rotos, pero los hace bonitos. Yo quiero que venga a casa. ¿Puedes traerla? Tu hija, Valentina. Al día siguiente, muy temprano, Valentina le entregó la carta doblada a su papá durante el desayuno. Eduardo leyó las líneas escritas con crayones de colores y sintió como si le hubieran pegado en el pecho. Era la primera vez que Valentina escribía algo personal desde la muerte de Elena. Era la primera vez que mencionaba a su mamá sin que un adulto le preguntara. Y era la primera vez que le pedía algo que realmente quería. Eduardo dobló la carta cuidadosamente y la guardó en su saco. ¿Dónde puedo encontrar a Camila?, le preguntó a Valentina. Su hija lo llevó de la mano hasta la ventana de su cuarto, que daba hacia la calle. Señaló la plaza que estaba al final de la cuadra. Ahí, susurró Valentina con voz ronca. Ella duerme en la banca del árbol grande. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Una niña de la edad de su hija dormía sola en una plaza, mientras Valentina tenía una cama cómoda y calefacción. La injusticia lo golpeó como una bofetada. Esa tarde, después del trabajo, Eduardo no fue directo a casa. Maniejó hacia la plaza y se estacionó cerca del árbol grande. Ahí estaba Camila, sentada en la banca con un libro en las manos y su mochila desteñida a los pies. La observó durante varios minutos. Era más pequeña de lo que había pensado. Tal vez tenía 8 o 9 años. Su ropa estaba limpia pero remendada y sus zapatos tenían hoyos en las suelas. Pero lo que más le llamó la atención era la concentración con la que leía. Sus labios se movían despacio, pronunciando cada palabra con cuidado. Eduardo respiró profundo y bajó del carro. Era hora de conocer a la niña que había devuelto la voz a su hija. Cuando Camila lo vio acercarse, cerró el libro rápidamente y se puso de pie, lista para correr. Los hombres en carros elegantes nunca traían buenas noticias para las niñas como ella. «Tranquila», le dijo Eduardo levantando las manos. «Solo quiero hablar contigo. ¿Eres Camila?» La niña asintió sin decir palabra, pero no bajó la guardia. «Soy el papá de Valentina», continuó Eduardo, «y creo que tenemos mucho de qué platicar». Camila se quedó inmóvil cuando Eduardo mencionó a Valentina. Su primera reacción fue correr como había aprendido a hacer cada vez que un adulto se le acercaba. Pero algo en la voz de este hombre era diferente. No sonaba enojado ni amenazante. «No estoy en problemas, ¿verdad?», preguntó Camila con voz pequeña, abrazando su libro contra el pecho. Eduardo se sentó en la banca, manteniendo distancia para no asustarla más. «No, para nada. Al contrario, quiero darte las gracias». Camila frunció el ceño. Los adultos nunca le daban las gracias por nada. «¿Por qué?» «Porque hiciste que mi hija volviera a hablar». Eduardo sacó la carta de Valentina de su bolsillo. «Me escribió esto anoche. Es la primera vez que escribe algo desde que murió su mamá». Camila se acercó un poco más para ver el papel lleno de colores. «Valentina es muy lista», dijo con timidez. «Aprende las palabras muy rápido. Yo solo le enseño lo que sé». «¿Y cómo aprendiste a leer tú?».
Camila se sentó en el otro extremo de la banca, todavía lista para salir corriendo si era necesario. Mi abuela me enseñó cuando era chiquita. Íbamos juntas a la biblioteca los domingos y ella me leía cuentos. Cuando se murió, seguí yendo sola hasta que me corrieron porque no tenía zapatos buenos. ¿Y después? Después aprendí sola. Leo todo lo que encuentro. Periódicos viejos, libros rotos, hasta las cajas de cereal en las tiendas. Las letras son gratis. Nadie te las puede quitar. Eduardo sintió una mezcla de admiración y tristeza. Esta niña había enfrentado más dificultades que muchos adultos, pero seguía buscando maneras de aprender. ¿Dónde vives ahora?, preguntó con cuidado. Camila señaló la plaza alrededor de ellos. Aquí. A veces en el parque de allá cuando llueve mucho, porque tiene un techo. El señor de la tienda de la esquina me deja usar su baño si le ayudo a cargar cajas. ¿Y qué comes? Lo que encuentro. A veces la señora del puesto de tacos me da lo que sobra. Los martes dan comida gratis en la iglesia de San José. Eduardo guardó silencio por un momento. Pensó en Valentina, que se quejaba si la cena no estaba lista exactamente a las 7, y aquí estaba Camila, sobreviviendo día a día sin quejarse. ¿Te gustaría cenar algo caliente esta noche?, preguntó Eduardo. Valentina me pidió que te invitara a casa. Camila lo miró con desconfianza. ¿Por qué harían eso? No me conocen. Porque mi hija cree que eres su amiga, y yo quiero conocer a la persona que logró lo que ningún doctor pudo hacer. Camila pensó por un momento. Tenía hambre, como siempre, y la idea de una cena caliente sonaba tentadora, pero también sabía que las cosas buenas nunca eran gratuitas. Solo por una noche, dijo finalmente. Y si no me gusta, me regreso aquí. Trato hecho. El viaje en carro fue silencioso. Camila pegaba su nariz a la ventana, viendo pasar casas cada vez más grandes y bonitas. Cuando llegaron a la casa de Eduardo, se quedó con la boca abierta. Era más grande que el edificio donde había vivido con su abuela. Valentina los esperaba en la puerta. Cuando vio a Camila, corrió hacia ella y la abrazó fuerte. «¡Camila!», gritó con alegría. «¿Viniste?». Durante la cena, Camila comió despacio, como si quisiera que la comida durara para siempre. Valentina no se separó de ella ni un momento, mostrándole sus juguetes, sus libros y su cuarto lleno de cosas que Camila nunca había visto. «¿Puedes quedarte a dormir?», preguntó Valentina cuando terminaron de cenar. Camila miró a Eduardo, esperando que dijera que no. «Si quieres, puedes usar el cuarto de huéspedes», dijo él, «solo por esta noche». Pero cuando Camila despertó al día siguiente, en una cama suave y tibia, con el sol entrando por ventanas limpias y el olor a desayuno llegando desde la cocina, no quiso irse. Y cuando Valentina le preguntó si podía quedarse otro día más, Camila, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez había encontrado algo parecido a un hogar. Eduardo observó a las dos niñas jugando en el jardín y tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Los días se convirtieron en semanas. Camila seguía durmiendo en el cuarto de huéspedes, despertándose cada mañana sorprendida de estar en una cama real. Eduardo había comprado ropa nueva para ella, pero Camila insistía en cargar su mochila vieja a todos lados, como si fuera su único recuerdo de quien había sido antes. Valentina no se separaba de Camila ni un momento. Desayunaban juntas, leían en el jardín por las tardes y por las noches, inventaban historias antes de dormir. Eduardo las escuchaba desde el pasillo, oyendo la risa de su hija por primera vez en 2 años. «Camila, cuéntame del dragón que vivía en la biblioteca», pedía Valentina cada noche. «Ese dragón era muy especial», respondía Camila con voz dramática. «No escupía fuego, escupía palabras. Y las palabras se convertían en mariposas que volaban por toda la ciudad, llevando historias a los niños que más las necesitaban». Eduardo sonreía desde la puerta. Camila tenía un don natural para contar cuentos, y Valentina bebía cada palabra como si fuera agua en el desierto. Pero la realidad los alcanzó un lunes por la mañana. Eduardo recibió una llamada de la directora de la escuela San Martín mientras desayunaba con las niñas. «Señor Moreno, necesitamos hablar urgentemente», dijo la directora Sánchez con voz tensa. «Es sobre la situación de esa niña que ha estado con su hija». Eduardo sintió que se le tensaba la mandíbula.
¿Qué situación? Varios padres de familia se han quejado. No consideran apropiado que una niña de la calle tenga contacto con nuestros estudiantes. Es un tema de seguridad y, francamente, de imagen institucional. ¿Imagen institucional? Eduardo miró a Camila, que fingía no escuchar mientras cortaba su fruta. ¿De qué está hablando? Señor Moreno, usted es uno de nuestros patrocinadores más importantes. Respetamos sus decisiones personales, pero no podemos permitir que esa niña se acerque a nuestras instalaciones. Es una distracción para los demás estudiantes. Eduardo cerró los ojos y contó hasta 10. Directora, esa niña se llama Camila. Y gracias a ella, mi hija volvió a hablar después de 2 años de silencio. Tal vez debería considerar qué es realmente una distracción en su escuela. Entiendo su gratitud, pero las reglas son claras. La niña no puede estar cerca de la escuela. Si insiste en mantenerla en su casa, tendrá que buscar otras alternativas educativas para ella. Eduardo colgó el teléfono sin despedirse. Valentina y Camila lo miraban con preocupación. ¿Todo está bien, papá?, preguntó Valentina. Todo va a estar bien, respondió Eduardo, aunque no estaba seguro de cómo. Esa tarde, Eduardo llamó a su abogado y comenzó los trámites para inscribir a Camila en la escuela. Pero cada institución que contactaba tenía la misma respuesta. Sin acta de nacimiento, certificados médicos y comprobantes de vacunas, no podían aceptarla. Va a tomar tiempo conseguir todos los documentos, le explicó el abogado. Mientras tanto, podría considerar maestros particulares. Eduardo contrató a la mejor maestra particular de la ciudad. La señora Rodríguez llegó el miércoles por la mañana, con libros nuevos y una sonrisa amable. ¿Cuál es tu materia favorita, Camila?, preguntó mientras abría sus materiales. Me gusta leer, respondió Camila tímidamente. Perfecto. ¿Qué estás leyendo ahora? Camila corrió a buscar un libro viejo y manchado que había rescatado de la basura semanas atrás. Dijo, mostrando la portada rota. Es sobre una niña que encuentra una puerta mágica en su casa. La señora Rodríguez tomó el libro con cuidado y lo hojeó. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Camila, este libro es para niños de 12 años. Tú tienes 9. ¿Realmente entiendes todo lo que lees aquí? Sí, respondió Camila simplemente. Las palabras que no conozco las busco en el diccionario del señor Eduardo o le pregunto a Valentina. Durante las siguientes 2 horas, la señora Rodríguez evaluó a Camila en matemáticas, ciencias sociales y comprensión de lectura. Al final, pidió hablar a solas con Eduardo. Señor Moreno, dijo la maestra con asombro, Camila está leyendo al nivel de una niña de 12 años, pero tiene vacíos enormes en matemáticas básicas y ciencias. Es como si hubiera aprendido de manera completamente autodidacta. Porque así fue, respondió Eduardo. ¿Puede ayudarla? Por supuesto, pero va a necesitar mucho trabajo para ponerse al corriente. Es una niña excepcional, pero va a necesitar apoyo constante. Esa noche, mientras Camila y Valentina hacían tarea juntas en la mesa del comedor, Eduardo tomó una decisión. Al día siguiente, llamó a la directora de la escuela San Martín. Directora Sánchez, soy Eduardo Moreno. Quería informarle que voy a retirar mi patrocinio de la escuela. Señor Moreno, no tome decisiones precipitadas. No es precipitada. Una institución que rechaza a una niña por su origen no merece mi apoyo. Pero piense en Valentín. Estoy pensando en ella y en Camila. Ambas merecen una educación sin prejuicios. Eduardo colgó y miró a las 2 niñas estudiando juntas. Encontraría una escuela que las aceptara a las 2, sin importar cuánto costara o cuánto tiempo tomara. La vida en casa de Eduardo había encontrado un ritmo perfecto. Camila llevaba 3 meses viviendo con ellos, estudiando con la señora Rodríguez por las mañanas y jugando con Valentina por las tardes. Eduardo había comenzado a llegar más temprano del trabajo para cenar con las niñas y escuchar sus aventuras del día. Valentina hablaba cada vez más. Ya no susurraba palabras sueltas, sino que contaba historias completas sobre lo que había aprendido en clase o los cuentos que Camila le inventaba. Eduardo se sorprendía a sí mismo sonriendo más seguido, algo que no había hecho desde la muerte de Elena. Un jueves por la mañana, mientras las niñas desayunaban y Eduardo revisaba unos contratos, sonó el timbre de la casa.
Eduardo abrió la puerta y encontró a una mujer seria con un portapapeles y una identificación oficial. «Buenos días, señor Moreno. Soy la licenciada Herrera del Desarrollo Integral de la Familia. Recibimos una denuncia anónima sobre una menor de edad que vive en esta casa sin los permisos legales correspondientes». Eduardo sintió como si le hubieran echado agua fría encima. ¿Una denuncia? ¿De qué tipo? Nos informaron que tiene bajo su cuidado a una niña en situación de calle, sin haber seguido los procesos legales de adopción o custodia temporal. Necesito verificar la situación. Desde la cocina llegaba la risa de Camila y Valentina. Eduardo no quería que escucharan la conversación. «Por favor, pase», dijo llevando a la licenciada hacia su oficina. «Puedo explicarle todo». Durante la siguiente hora, Eduardo trató de explicar cómo había conocido a Camila, por qué la había llevado a su casa y cuáles eran sus intenciones. La licenciada tomaba notas constantemente y hacía preguntas que sonaban más como acusaciones. ¿Verificó los antecedentes de la menor? ¿Sabe si tiene familia que la busque? ¿Ha considerado que podría estar interfiriendo con una investigación oficial? «Solo quería ayudarla», respondió Eduardo. «Mi hija había dejado de hablar y Camila logró que se comunicara otra vez. No pensé que estuviera haciendo algo malo. Las intenciones pueden ser buenas, señor Moreno, pero la ley es clara. No se puede tener bajo custodia a un menor sin seguir los procedimientos correctos». La licenciada pidió hablar con Camila. Cuando la niña entró a la oficina, se veía pequeña y asustada. Eduardo quiso quedarse, pero la funcionaria le pidió que saliera. Desde el pasillo, Eduardo escuchó fragmentos de la conversación. «¿Te gusta vivir aquí, Camila?» «Sí, señora». «¿El señor Moreno te trata bien?» «Sí, señora. Me compra libros y me deja comer todo lo que quiero». «¿Extrañas tu vida anterior?» «A veces extraño a mi abuela, pero ella ya se murió. Aquí no tengo hambre, y Valentina es mi mejor amiga». Después de hablar con Camila, la licenciada llamó a Valentina. Eduardo pudo escuchar menos porque Valentina hablaba más bajito, pero oyó claramente cuando su hija dijo: «Camila es mi hermana, no puede irse». Una hora después, la licenciada salió de la oficina con cara seria. «Señor Moreno, voy a tener que llevarme a la menor mientras se resuelve su situación legal». Eduardo sintió pánico. ¿Llevarla dónde? «A un albergue temporal hasta que podamos verificar si tiene familia o si usted puede iniciar el proceso legal de custodia». «Por favor», Eduardo trató de mantener la calma. «Déjeme hablar con mi abogado. Puedo iniciar los trámites hoy mismo. Lo siento, pero ya se inició el protocolo. La niña debe venir conmigo». Camila apareció en la entrada de la oficina con su mochila vieja en las manos y los ojos llenos de lágrimas. «¿Me tengo que ir?», preguntó con voz quebrada. Eduardo se arrodilló frente a ella. «Solo por un tiempo, mientras arreglo unos papeles. Te prometo que voy a hacer todo lo posible para traerte de regreso». Valentina bajó corriendo las escaleras cuando vio que Camila tenía su mochila. «No se puede ir», gritó. «Ella vive aquí con nosotros». La licenciada tomó a Camila de la mano con suavidad pero firmeza. «Niña, es solo temporal. Tu papá puede visitarte y iniciar el proceso legal si realmente quiere adoptarte». Mientras se llevaban a Camila, Eduardo escuchó a Valentina gritar desde la ventana: «Camila, no te olvides de mí». Esa noche, Valentina no bajó a cenar. Eduardo la encontró acostada en la cama de Camila, abrazando uno de los libros que habían leído juntas. «¿Va a regresar?», preguntó Valentina sin mirarlo. «Voy a hacer todo lo posible», prometió Eduardo. Pero por primera vez en meses, Valentina no respondió con palabras. Solo asintió en silencio, y Eduardo temió que su hija volviera a encerrarse en el mutismo. Al día siguiente, Eduardo canceló todas sus citas de trabajo y comenzó la batalla legal más importante de su vida. El albergue temporal Casa Esperanza era un edificio gris con ventanas pequeñas y patios rodeados de rejas altas. Camila compartía dormitorio con 5 niñas más, cada una con su propia historia de abandono o pérdida. Las camas estaban ordenadas en fila y cada niña tenía un pequeño locker para sus pertenencias. Camila guardaba sus pocos libros en el locker, junto con la foto que Eduardo le había dado de ella y Valentina en el jardín de la casa. Todas las noches, antes de dormir,
Miraba la foto y se preguntaba si realmente había sido real o solo un sueño muy bonito. Las trabajadoras sociales eran amables, pero distantes. Le explicaron que muchos niños pasaban por ahí y que no podían encariñarse demasiado. La comida era suficiente, las camas estaban limpias y había horarios para todo. Desayuno a las 7, clases a las 8, almuerzo a las 12, tiempo libre a las 3, cena a las 6 y luces apagadas a las 9. Pero Camila extrañaba las cenas largas con Eduardo y Valentina, cuando podían hablar de todo y de nada. Extrañaba inventar cuentos en el jardín y quedarse despierta leyendo hasta tarde. Sobre todo, extrañaba sentirse parte de una familia. Mientras tanto, Eduardo luchaba contra la burocracia. Su abogado, el licenciado Martínez, le había explicado que el proceso de adopción podía tomar hasta 2 años, especialmente porque él era soltero y Camila no tenía documentos oficiales. Primero necesitamos establecer que realmente no tiene familia, le explicó el abogado. Después tenemos que demostrar que usted puede proveer un hogar estable y finalmente convencer a un juez de que esto es lo mejor para la menor. Eduardo visitaba a Camila 2 veces por semana, los días que el albergue permitía visitas. Cada vez la encontraba más callada y más delgada. En casa, Valentina había vuelto a hablar menos. No había regresado al mutismo completo, pero sus frases eran cortas y sus sonrisas escasas. ¿Cuándo va a volver Camila?, preguntaba Valentina todas las noches. Pronto, respondía Eduardo, aunque no estaba seguro si era verdad. Después de 6 semanas de trámites, investigaciones y reportes psicológicos, finalmente llegó el día de la audiencia. Eduardo se puso su mejor traje y llevó a Valentina con él al juzgado familiar. El licenciado Martínez había insistido en que la presencia de Valentina podría ser crucial para el caso. El juez Ramírez era un hombre mayor con lentes gruesos y una expresión seria. Revisó todos los documentos mientras Eduardo, Camila y Valentina esperaban en silencio. La sala era fría y formal, muy diferente a la calidez de su casa. «Señor Moreno», comenzó el juez, «entiendo que quiere obtener la custodia de la menor Camila Rodríguez. ¿Puede explicarme por qué un hombre soltero con una hija desea adoptar a otra niña?» Eduardo había preparado esta respuesta durante semanas. «Su señoría, mi hija Valentina, sufría de mutismo selectivo desde la muerte de su madre. Durante 2 años, ningún especialista logró que hablara. Camila, sin saberlo, le devolvió la voz a mi hija. Pero más allá de eso, estas 2 niñas se han convertido en hermanas. No puedo separarlas. ¿Y qué garantías puede ofrecer sobre su capacidad para criar a 2 menores?» Eduardo presentó sus estados financieros, cartas de recomendación de su empresa, reportes médicos de Valentina y evaluaciones psicológicas que confirmaban su estabilidad emocional. El juez revisó cada documento con cuidado. Después le pidió a Camila que se acercara. «Camila, ¿entiendes lo que significa que el señor Moreno te adopte?» «Sí, señor juez», respondió Camila con voz clara. «Significa que voy a tener una familia de verdad. ¿Y eso es lo que quieres?» «Sí, señor. Eduardo me cuida y me compra libros. Valentina es mi mejor amiga. En su casa no tengo hambre y puedo leer todos los libros que quiera. ¿Extrañas tu vida anterior?» Camila pensó por un momento. «Extraño a mi abuela, pero ella ya no está. Con Eduardo y Valentina me siento segura». El juez asintió y después le pidió a Valentina que se acercara. «Valentina, ¿qué opinas de que Camila viva en tu casa?» Valentina miró a su papá, después a Camila y finalmente al juez. «Ella es mi hermana», dijo con voz firme y clara. «Antes de conocerla, yo no hablaba porque tenía miedo de que las palabras se fueran como se fue mi mamá. Pero Camila me enseñó que las palabras no se van si las compartes con alguien que las cuida». El juez se quitó los lentes y los limpió lentamente. «En mis 30 años como juez familiar, he visto muchas situaciones complicadas, pero pocas veces he visto una conexión tan genuina entre menores». Eduardo sintió que el corazón se le aceleraba. «Señor Moreno, le otorgo la custodia temporal de Camila Rodríguez por 6 meses. Si durante ese tiempo no surgen problemas, procederemos con la adopción definitiva». Camila corrió hacia Eduardo y Valentina.
Por primera vez en 6 semanas, sonrió de verdad. ¿Eso significa que puedo irme a casa?, preguntó. Sí, respondió Eduardo abrazándola. Significa que ya llegaste a casa. 8 meses habían pasado desde la audiencia. La custodia temporal se había convertido en permanente después de que los reportes mostraran que Camila florecía en su nuevo hogar. Eduardo había oficialmente iniciado el proceso de adopción definitiva y todo marchaba bien. Durante esos meses, la señora Rodríguez había trabajado incansablemente con Camila. Las clases particulares habían dado resultado. Camila ya dominaba las matemáticas básicas. Conocía la historia de México y podía escribir ensayos cortos sobre los libros que leía. Pero lo más importante era que había recuperado la confianza en sí misma. Eduardo había encontrado una nueva escuela, el Instituto Benito Juárez, que aceptaba estudiantes con historias no convencionales. La directora, la maestra Sánchez, había conocido a Camila durante las entrevistas de admisión y había quedado impresionada con su amor por la lectura y su determinación. «Esta niña tiene un fuego interior que no se puede enseñar», le había dicho a Eduardo. «Solo necesita las herramientas adecuadas para brillar». Pero lo más importante para Eduardo era que habían aceptado que Valentina se cambiara de la Escuela San Martín al Instituto Benito Juárez. Las dos niñas podrían estudiar juntas, como habían soñado desde el principio. La noche antes del primer día de clases, Camila no podía dormir. Se levantó de su cama y caminó hacia el cuarto de Valentina, como había hecho tantas veces en los últimos meses cuando tenía pesadillas o simplemente necesitaba compañía. «¿Estás despierta?», susurró. «Sí», respondió Valentina, moviéndose para hacerle espacio en la cama. «Yo tampoco puedo dormir». «¿Y si no le caigo bien a nadie?», preguntó Camila. «¿Y si se dan cuenta de que antes vivía en la calle? Entonces les voy a decir que eres la niña más valiente que conozco», respondió Valentina, «y que me enseñaste que las palabras son más poderosas cuando las compartes con alguien que las entiende. ¿Y si no soy tan inteligente como los otros niños? Eres más inteligente que muchos adultos que conozco», dijo Valentina con convicción. «Además, vamos a estar juntas. Somos un equipo». Eduardo las encontró dormidas en la misma cama a la mañana siguiente, con los brazos entrelazados, como dos hermanas que habían crecido juntas toda la vida. El primer día de clases llegó con un cielo despejado y tibio. Camila se puso su uniforme nuevo del Instituto Benito Juárez, falda azul marino, blusa blanca y suéter gris con el escudo de la escuela. Pero insistió en llevar su mochila vieja, la misma que había cargado durante sus días en la calle. «¿No quieres una mochila nueva?», le preguntó Eduardo mientras desayunaban. «Esta mochila me ha acompañado en todo», respondió Camila tocando las correas desgastadas. «No la voy a cambiar ahora que las cosas van bien. Me da suerte». Eduardo sonrió. Camila había cambiado mucho, pero seguía siendo la misma niña que había conocido en la plaza, con su determinación inquebrantable y su manera única de ver el mundo. Durante el camino a la escuela, Valentina tomó la mano de Camila. «¿Estás nerviosa?», le preguntó. «Un poco», admitió Camila, «pero también estoy emocionada. Nunca pensé que iba a poder ir a una escuela de verdad». «Pues ya lo estás haciendo», dijo Eduardo desde el asiento del conductor. «Y estoy muy orgulloso de las dos». Cuando llegaron al Instituto Benito Juárez, Camila se quedó parada frente al portón por un momento. Era muy diferente a la reja de la Escuela San Martín donde había pasado tantas mañanas observando desde afuera. Este portón estaba abierto, invitándola a entrar. «¿Lista?», preguntó Valentina. Camila respiró profundo y asintió. «Lista». Caminaron juntas hacia el patio, donde otros niños corrían y jugaban antes de que sonara la campana. Algunos voltearon a verlas con curiosidad, pero no con el desprecio que Camila había temido. «Oye», le dijo un niño pecoso acercándose a ellas. «¿Eres nueva? Yo soy Miguel. Me gusta tu mochila. Se ve como si tuviera muchas aventuras». Camila sonrió, sintiendo que algo se relajaba en su pecho. «Sí, soy nueva. Me llamo Camila. Y sí, mi mochila tiene muchas historias». «¿Nos las puedes contar algún día?», preguntó una niña de coletas. «Yo soy Ana, y me encantan las historias». «Me encantaría», respondió Camila. Cuando sonó la campana, Valentina le apretó la mano una última vez. «¿Vamos a entrar juntas?», preguntó.
Camila miró el edificio de la escuela, después a Valentina y finalmente a Eduardo, que las observaba desde la entrada con una sonrisa orgullosa. «Vamos», dijo Camila, «vamos a leer juntas, a aprender juntas y a crecer juntas». Y por primera vez en su vida, Camila cruzó el umbral de una escuela, no como una visitante no deseada, sino como una estudiante que pertenecía ahí, con una familia que la amaba y un futuro lleno de posibilidades esperándola. 2 años habían pasado desde aquel primer día en el Instituto Benito Juárez. Camila, ahora de 11 años, se había convertido en una de las mejores estudiantes de su grado. Su hambre por aprender era insaciable, y los maestros a menudo la encontraban en la biblioteca durante los recreos, devorando libros que estaban años por encima de su nivel. Valentina, por su parte, había florecido completamente. Ya no quedaba rastro de la niña silenciosa que se sentaba sola en los patios de recreo. Ahora era popular entre sus compañeros, participaba en obras de teatro escolares y había desarrollado una pasión por escribir que rivalizaba con el amor de Camila por la lectura. Eduardo observaba a sus 2 hijas con un orgullo que a veces lo abrumaba. La adopción de Camila se había finalizado oficialmente 6 meses atrás, en una ceremonia sencilla en el mismo juzgado donde había comenzado todo. Cuando el juez Ramírez había pronunciado las palabras Camila Moreno, ella había llorado de alegría por primera vez desde que Eduardo la conocía. Una tarde de viernes, mientras Eduardo revisaba algunos documentos en su oficina en casa, escuchó risas y voces emocionadas viniendo del cuarto de Valentina. Se acercó curioso y encontró a las 2 niñas sentadas en el suelo, rodeadas de hojas de papel llenas de escritura e ilustraciones. «¿Qué están haciendo?», preguntó sentándose en la alfombra junto a ellas. «Estamos escribiendo un libro», anunció Valentina con entusiasmo. «Camila tuvo la idea y yo estoy ayudando con las palabras bonitas». «¿Un libro?». Eduardo tomó una de las hojas. «¿De qué trata?». «Es sobre nosotras», explicó Camila, «sobre cómo nos conocimos y todo lo que pasó después. Pero lo hicimos como un cuento para niños, para que otros niños que estén en situaciones difíciles sepan que las cosas pueden cambiar». Eduardo leyó la primera página escrita con la letra cuidadosa de Valentina. Había una vez una niña que vivía detrás de una reja de hierro, soñando con las palabras que veía pasar del otro lado. Y había otra niña que vivía del otro lado de la reja, pero había perdido todas sus palabras por la tristeza. «Es hermoso», dijo Eduardo con voz emocionada. «¿Cómo se llama el libro?». Las niñas se miraron y sonrieron. «La niña de la calle y la niña del silencio», dijeron al mismo tiempo. Durante las siguientes semanas, Eduardo observó cómo sus hijas trabajaban en su proyecto cada tarde después de hacer la tarea. Camila contribuía con su memoria perfecta de los eventos y su habilidad para crear diálogos naturales. Valentina aportaba su talento para las descripciones emotivas y su ojo artístico para las ilustraciones. Cuando terminaron el primer borrador, se lo mostraron a la señora Rodríguez, que seguía dándoles clases particulares de literatura. «Niñas, esto es excepcional», dijo la maestra después de leer todo el manuscrito. «Tienen una historia real y poderosa aquí. ¿Han pensado en tratar de publicarlo?». Eduardo investigó editoriales que se especializaran en literatura infantil con mensaje social. Después de varios rechazos, una pequeña editorial independiente, Palabras que Sanan, mostró interés en el proyecto. «Es exactamente el tipo de historia que necesitamos», les dijo la editora, la señora Castillo, durante una reunión en su oficina. «Los niños necesitan saber que no importa de dónde vengan, pueden escribir su propio final feliz». El proceso de edición tomó meses. Camila y Valentina trabajaron con un ilustrador profesional para mejorar los dibujos, pero insistieron en mantener la esencia de sus ilustraciones originales. También trabajaron con un editor para pulir el texto, pero conservando las voces auténticas de ambas niñas. Finalmente, llegó el día en que recibieron las primeras copias impresas. Eduardo nunca olvidaría la expresión en las caras de sus hijas cuando vieron sus nombres en la portada. «Por Camila Moreno y Valentina Moreno». «Somos autoras de verdad», gritó Valentina, abrazando el libro contra su pecho. Camila hojeó las páginas lentamente, tocando cada ilustración como si no pudiera creer que era real. «¿Sabes qué significa esto?».
le preguntó a Valentina. ¿Qué? Que nuestra historia va a llegar a otros niños que tal vez la necesiten, como yo necesitaba encontrarte a ti. Eduardo leyó la dedicatoria que habían escrito juntas, para aquellos que escucharon antes de hablar, y para los que enseñaron sin nunca haber sido enseñados. Para todos los niños que creen que sus historias no importan, sí importan, y merecen un final feliz. Esa noche, mientras Eduardo arropaba a sus dos hijas en sus respectivas camas, Camila le hizo una pregunta que lo sorprendió. «Papá, ¿tú crees que mi abuela estaría orgullosa?» Eduardo se sentó en el borde de la cama y tomó la mano de Camila. «Estoy seguro de que está orgullosísima», respondió. «Tú tomaste todo el amor que ella te dio y lo multiplicaste. Ahora tienes una hermana, un papá, y miles de niños que van a leer tu libro y van a sentirse menos solos». Camila sonrió y cerró los ojos. «Entonces valió la pena todo lo que pasé antes de llegar aquí». Eduardo apagó la luz y susurró. «Sí, mi amor, valió la pena. Y esto es solo el comienzo». ¿Te emocionó la historia de Camila y Valentina tanto como a nosotros? Esta hermosa narrativa nos recuerda que el amor y la familia pueden encontrarse en los lugares más inesperados y que las palabras tienen el poder de sanar corazones rotos y construir puentes entre mundos diferentes. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, sin importar cuán difíciles parezcan las circunstancias. Nos encantaría saber qué parte de la historia te impactó más y si conoces alguna historia similar de superación y amor familiar. Si disfrutaste de este contenido y quieres seguir descubriendo más historias que inspiran y emocionan, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Además, nos da mucha curiosidad saber desde qué país nos estás viendo. Déjanos un comentario contándonos de dónde eres y qué opinas sobre el poder transformador de la educación y el amor incondicional que vimos en esta historia.